Hola Pati, saludos cordiales a los profesores, compañeros y las personas que estén en este vídeo que he hecho a petición de Patricia Victoria Viñas. En él voy a contar algo de mí, una breve biografía mía, y voy a contar las razones y cómo hice un libro, cómo escribí un libro titulado Quiero ser empresario. Lo acompañaré de alguna anécdota personal para hacerlo muy ameno y este es el objetivo de este vídeo. Bueno, respecto a mí, tengo que decir que soy doctor en Ciencias de la Información. He trabajado desde hace más de 30 años en el área de recursos humanos. Lo más relevante que he hecho pues, ha sido ser director de recursos humanos en Banco Mapfre, posteriormente director del Centro Internacional de Formación de Directivos de Mapfre y desde hace 8 años me desempeño como consultor independiente, siendo el dueño de una pequeña consultoría llamada Pop Omega. El libro del que voy a hablar, Quiero ser empresario, es la aplicación práctica de una herramienta concreta de recursos humanos que es la gestión por competencias. Las competencias, cuando yo hablo de por qué me cautivaron y qué encontré en las competencias, suelo contar una metáfora que suena un poco cursi, pero que me parece que refleja muy bien lo que para mí representó las competencias. Como ya he dicho, llevo muchos años trabajando en recursos humanos y las herramientas que utilizaba pues, para selección, para identificar necesidades de formación, o incluso para hacer bandas salariales o políticas salariales, todas complejas, con mucha información, pero siempre había algo que se me quedaba en el aire, algo que desconocía, algo que yo no llegaba a alcanzar a comprender bien de las personas que comprendían la organización o de su motivación, ¿no? Cuando conocí las competencias fue como cuando te aproximas una flor a la cara, que percibes todo su aroma, todos sus colores, los matices, el tacto y la textura de los pétalos, el polvo que desprende. Es entrar en otro mundo totalmente distinto y conocer una herramienta que te pone en contacto con las personas, averiguando cuál es su motivación, sus valores, sus conductas sobre todo, que es aquello que es lo que hacen para ser eficaces, ¿no? He trabajado mucho en competencias. Cuando empecé a trabajar por competencias me puse en manos o contraté los servicios de una consultora internacional muy conocida que en aquel momento estaba implantando el modelo en España y que a la hora de darte información o de hacerte partícipe de sus conocimientos lo hacían en la medida que te mantenían ilusionado con la herramienta, pero que no te daban tanta información como para tú poder ser autónomo y aplicarla de forma independiente, ¿no? De modo que decidí hacer el doctorado, estudiar la herramienta y me pareció que el ámbito universitario era el que me daba más posibilidades para hacer esto. Me puse a trabajar en una tesis doctoral, que es las competencias del redactor jefe. He de decir que mi formación universitaria es en ciencias de la información, en periodismo. Y entonces el objeto del trabajo era el redactor jefe de la prensa impresa en los periódicos de España, ¿no? Hice la tesis doctoral, aprendí la herramienta, empecé a trabajar de forma autónoma y años más tarde una conocida editorial española supo de mi tesis doctoral y me propuso publicarla. Yo no tenía pensado publicarla y además aquello era un volumen denso, espeso y de carácter muy universitario que no tenía ningunos visos de comercializarse bien, ¿no? De forma que me gustó la propuesta, pero lo que hice fue volver a redactar toda la tesis doctoral dándole un tono más ameno, más asequible y quitando una serie de capítulos o de contenidos muy de investigación y muy universitarios, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues aquello tuvo cierta repercusión, me empezaron a llamar para participar en conferencias o dar informes sobre competencias. Finalmente dejé Mapfre y me monté como consultor independiente con esta pequeña empresa que tengo y empecé a trabajar en desarrollo organizacional y en cultura organizativa. Y me parecía que las competencias también daban ahí una información tremenda, ¿no? Las competencias, como ya he dicho, cala en la motivación de las personas, en los valores, en las conductas que hace, y cuando tú analizas a los principales directivos de una organización, identificas cuál es la cultura organizativa, porque sus conductas son las que caen en cascada hacia abajo, las que finalmente se implantan y sirven como modelo en las organizaciones, ¿no? Bueno, pues con esa idea o con ese embrión de idea pensé hacer un libro que identificase las competencias del empresario. Pero bueno, había que centrarse un poco más. ¿Qué tipo de empresario? ¿De grandes corporaciones, de grandes empresas, de algún sector en concreto? Hombres, mujeres, alguna característica especial. Y bueno, lo que decidí o lo que me pareció más oportuno es buscar un empresario emprendedor, alguien
que partiendo de una situación de nada, de cero negocio, de un negocio muy pequeñito, ha sido capaz de crear una estructura organizativa, generar empleo y generar riqueza a su país. Me parecía que si era capaz de identificar un perfil que fuese común, era una referencia para aquellos que quisieran ser empresarios o incluso dentro de las organizaciones, para ver cuáles son las competencias que tienen que fomentar dentro de los directivos de primer nivel, ¿no? Bueno, hice una lista de empresarios emprendedores teniendo en cuenta pues la diversidad y la variedad de empresarios que puede haber con estas características. Busqué empresarios de empresas multinacionales, de empresas grandes, de empresas pequeñas, hombres, mujeres, de distintos sectores, que me diesen una diversidad de perfiles que me permitiese saber si había o no un perfil genérico o un perfil común a todos, ¿no? En ese sentido, pues tenía a José Manuel Martínez, que era el presidente de Mapfre en aquel momento, con el cual yo lo conocía, tenía cierta amistad por el tiempo que había trabajado en Mapfre y que me resultaba muy fácil el acceso a él, y que además es el hombre que ha creado toda la estructura internacional de Mapfre y que ha dado pie a todo el desarrollo internacional que tiene Mapfre, porque él es el que lo puso en marcha partiendo de cero. Cuando él empezó con este negocio, Mapfre era una pequeña aseguradora nacional y el desarrollo internacional se lo debe a él. Otro personaje que me llamaba mucho la atención es David Álvarez, de Eulen. Eulen es una empresa principalmente conocida por la limpieza y por la seguridad en España, pero es una empresa familiar que tiene 52.000 empleados y que está presente en 9 países. Me parecía que la singularidad del personaje merecía la pena ser entrevistado, y bueno, pues con este criterio fui sacando una lista de empresarios. Quería tener una docena de empresarios, hombres y mujeres de distintos sectores, que me reflejasen un poco el panorama que hay en España de empresarios y emprendedores. He de decir que todos me dijeron que sí, y el sistema que seguí fue el que Patti ha seguido conmigo: ponerme en contacto con la persona que me interesaba y pedirle lo que yo quería de él, y en todos los casos pues me dijeron que sí, ¿no? En este sentido, pues a Patti la animo que siga pidiendo, porque ya ve que da resultados sus peticiones, ¿no? Bueno, todos me dijeron que sí, excepto 2. Una de las personas que yo tenía como objetivo y que me parecía que merecía la pena entrevistarse era Amancio Ortega. Amancio Ortega es el propietario de Inditex, de Zara. Es un hombre que empezó con un pequeño taller que era de su padre y que ha creado pues uno de los mayores imperios textil que hay en el mundo ahora, ¿no? Amancio Ortega vive aquí, vive en Galicia. Es una persona que no es fácilmente localizable, pero bueno, a través de Televisión Española, a través de su gabinete de prensa, me pude poner en contacto con él y me dijeron que sí, que me darían una entrevista, pero justo en aquel momento en que yo me puse en contacto con él, estaba cambiando el consejo de administración, estaban cambiando al consejero de delegado de la organización, y me dijeron que esperase unos meses y que me volviese a poner en contacto con él unos meses más tarde, cuando se hubiese pasado todo este temblor que tenían en la organización, para que me concediese la entrevista. Bueno, seguí pidiendo o buscando empresarios del sector textil y me puse en contacto con Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez también es otro personaje muy curioso y muy conocido en España, también es gallego. Le llamé varias veces, le mandé email, le mandé cartas, le mandé fax, busqué otras referencias para ponerme en contacto con él y no tenía respuesta. Y un buen día recibí una llamada de su secretaria que me dijo: el señor Domínguez quiere hablar con usted. Y entonces me dijo: oye, José Luis, ya sé que me has escrito varias veces, que estás tratando de ponerte en contacto conmigo a través de distintos medios, y si no te he contestado es porque realmente no sabía qué respuesta darte, ¿no? Y entonces me dice: desde que la empresa ha salido a cotizar en bolsa, cualquier declaración mía tiene una repercusión directa en el valor de la cotización, ¿no? Y la verdad que yo era una persona muy proclive a dar explicaciones y ayudar a las personas que querían o que quisieran dedicarse a esto, pero desde que cotiza en bolsa me da mucho miedo, ¿no? Y la verdad, he estado dando muchas vueltas a tu propuesta y ahora me siento muy débil y no me atrevo a hacer ninguna declaración ni a prestarme a ninguna entrevista. Tu proyecto me gusta, y en el futuro, si vuelves a hacer una cosa parecida, pues ponte en contacto conmigo, porque si me pillas de mejor estado de ánimo, pues te concederé la entrevista con mucho gusto, ¿no? La verdad que me pareció una anécdota muy tierna y muy frágil de un empresario español, y bueno, pues lo recuerdo con agrado, aunque finalmente no le pudiese entrevistar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, tenía a Rosa Clara, que es una persona que hace trajes de novia y que está en México, y tenía a Don Algodón, que también es otra persona
del sector textil. Ya había entrevistado, tenía concertado la entrevista con estas dos personas y me parecía que no había que insistir mucho sobre el sector textil, de forma que lo de Amancio Ortega no me volví a poner en contacto con él y lo abandoné porque ya tenía cubierto el sector ese que quería, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues lo que hice fue hacer las entrevistas con una técnica concreta para averiguar cuáles son las competencias que tienen, de forma que el libro tiene las 12 entrevistas tal y como se desarrollaron y finalmente tiene un par de capítulos con las conclusiones averiguando cuáles son las competencias, ¿no? El libro pues se cierra con el perfil de los emprendedores, ¿no? Pues hay características que son comunes a todos, pues es la orientación al resultado. Son personas con una altísima orientación al resultado, búsqueda de información, se preocupan, investigan, consultan a expertos, no toman decisiones sin tener datos, iniciativa, tremendamente proactivos. No es que respondan rápidamente a las situaciones de presión, sino que se anticipan al futuro, están pensando qué va a ocurrir dentro de unos años para poner en marcha las acciones pertinentes ya, ¿no? Se preocupan por los demás, escuchan, atienden las peticiones y entienden las peticiones de otras personas, más porque han aprendido que entendiendo a las personas ellos reciben información más que porque se dediquen a otras personas, ¿no? En general son personas con una gran capacidad de influencia, una capacidad de liderazgo, con mucha confianza en sus posibilidades, en sus capacidades, y compromiso con la organización es una competencia que todos tienen, pero bueno, en estos casos es que la organización son ellos, ¿no? Y luego gente lista. Además combinan dos capacidades intelectuales que no se suelen dar juntas, ¿no? Y es que son muy analíticos y muy conceptuales. Son capaces de analizar la situación, la realidad por partes, y son capaces de identificar modelos, identificar conceptos generales, identificar tendencias. Esto es lo común a todos, y cualquiera que sea empresario o que quiera ser empresario debería de tener estas características, ¿no? Pero luego hay otras características que ya no son comunes a todos, y que hay algunas pues que es curioso. Por ejemplo, trabajo en equipo. De los 12 empresarios entrevistados, solamente uno ha demostrado capacidad para trabajar en equipo, o que solamente en una de las 12 entrevistas surge esa capacidad. Bueno, lógicamente esta persona trabaja en equipo, hace trabajar en equipo a sus colaboradores, sus colaboradores trabajan en equipo con los demás, y es una organización donde el trabajo en equipo está muy extendido. Hago este comentario porque el trabajo en equipo es un valor que se da por supuesto y que todos decimos que queremos trabajar en equipo, pero realmente no trabajamos en equipo. Especialmente los directivos toman las decisiones de forma individual. Y de estos 12, uno trabaja en equipo y su organización está impregnado de esa cultura. Otro es el aprovechamiento de la diversidad. Aprovechamiento de la diversidad es aprovechar gente con distintas capacidades, con distintas culturas, con distintos puntos de vista, y ser capaces de enfocarlos, alinearlos en los objetivos empresariales. Esta es una característica que tampoco es común. Normalmente las empresas lo que tienen son clones repetidos de un modelo de perfil o de un tipo de persona que es el que esa organización acepta bien. El hecho de ser capaces de incorporar, de integrar y de trabajar con personas que tienen otros puntos de vista diferentes a los tuyos, otros credos, otras creencias y otra forma distinta de percibir la realidad, es una capacidad que también se aprecia, pero que es muy escasa. Y también dentro de estos empresarios hay uno que tiene esta capacidad y por supuesto forma parte de la cultura de su organización, ¿no? Bueno, no me estiro más sobre el libro porque este es el trabajo de Patty, y supongo que ya explicará algo más lo que hay en el contenido y las razones por las que ella ha elegido este trabajo. Y ya para cerrar, pues querría contar un par de anécdotas relacionadas con México, no de México, que desafortunadamente es un país en el que nunca he estado, pero por el que siento una gran atracción y admiración, y les quiero contar dos anécdotas. Una es un coche que vendía a un vendedor de segunda mano en un pueblo de aquí de España, se llama Trujillo el pueblo, y el hombre cuando vi su documentación para hacer el contrato de compra-venta, vi que se llamaba Hernán Cortés. Le dije, caramba, menudo apellido y menudo nombre que le han puesto sus padres juntos. Y dice, sí. Además, hace unos años estuve en México y el oficial de aduanas que me atendió me dijo, otra vez usted por aquí, no vendrá a fastidiarnos, ¿no? Y la verdad es que me hizo gracia, ¿no? Y otra es relacionada con Alejandro von Humboldt.
Conocí al personaje este por una lectura casual y la verdad es que me fascinó. Tiene una gran bibliografía sobre América, y ya saben ustedes sobre su viaje de América, y hay un libro precioso que es el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, que en su página 56 o la página 56 de la edición que yo tengo dice: Cuernavaca, el antiguo Cuauhnahuac, a la falda meridional de la cordillera de Huitzilac, bajo un clima templado de los más deliciosos y adecuado al cultivo de los árboles frutales de Europa, altura 1655 metros. Pues con esta referencia lo único que me queda es marcarme como próximo objetivo estar con ustedes ahí en vivo y en directo. Muchas gracias por haberme escuchado.